Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al culto del día de hoy y para ello vamos a iniciar con una oración de invocación, así que le invito a que en el lugar en donde está pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su cabeza y vamos a orar. Señor, en esta noche invocamos tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros, que tu presencia nos guíe a cada momento, que podamos tener un momento de adoración aún a la distancia, reconociendo que tú no cambias, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, Padre, en todo lo que hagamos el día de hoy invocamos tu presencia en nuestras vidas y que esto se manifieste en nuestros corazones para que podamos, Señor, solamente darte a ti la gloria, porque tú eres el único, Señor, que la merece. Tú eres un Dios santo, 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 y queremos, Señor, que tu santidad se acerque a nosotros en esta noche. Así que, Padre, invocamos tu presencia y que tu Espíritu sea el que nos guíe en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos ahora, hermanos, a entonar el siguiente himno que le estaremos proyectando a continuación. La gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Callar los favores que del alcance mi labio no puede jamás. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis altos anhelos aquí tan solo él los puede llenar. En horas de angustia conmigo él está y puedo escuchar su dulcísima voz que me habla y su paz inefable me da la paz infinita de Dios. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis santos anhelos aquí tan solo él los puede llenar. Si a rudos conflictos me mira que voy, su mano me atiende, me ayuda a luchar. No temas, me dice, contigo yo estoy, socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí, con él nada puedo desear, pues todos mis santos anhelos aquí tan solo él los puede llenar. También cuando gozo lo miro llegar, y entonces mi dicha la aumenta el Señor. Ya llena mi copa, la veo reposar, con todos sus dones
más altos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. Ahora es tiempo de hacer una oración de intercesión, así que nuevamente vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos nuevamente elevar nuestra oración a ti, Señor. Queremos, Padre, invocar tu nombre y queremos, Señor, orar a manera de intercesión. Queremos, Señor, orar por todas aquellas personas que sabemos que están sufriendo a causa de la pandemia o que han sufrido esta enfermedad. Queremos orar por ellos, Padre, porque aunque no conocemos todos los casos, Señor, tú los conoces ciertamente. No hay nada que se escape de ti, Padre, no hay nada que se escape de tu conocimiento, Señor. Así que te rogamos, Señor, en esta noche, que seas tú, Padre, el que pueda llegar a la vida de todas aquellas personas que no te conocen y que necesitan de ti, en medio de tristeza, en medio de dolor, en medio de enfermedad, en medio de cualquier situación que estén pasando. De la misma manera, Señor, oro a manera de intercesión por la iglesia de Chapap, por cada uno de sus miembros, porque tú, Padre, seas con ellos, porque tu poder los cubra, porque tu Espíritu esté con ellos y los santifique, Padre. Porque también sabemos que no estamos exentos de poder padecer en algún momento, Señor, pero ante ello oramos a ti e intercedemos por toda aquella persona que de cualquier modo te necesite, Señor. Al igual que todos te necesitamos en algún momento, también reconocemos que hay personas que necesitan, Señor, que se les extienda una mano, ya sea por pobreza, ya sea por dolor, ya sea por alguna necesidad, Señor. Llévanos, impúlsanos, que nuestro corazón esté dispuesto a llegar al necesitado, Señor, y de esta manera que el mundo te glorifique. Así que, Señor, intercedemos por todas estas razones en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. A continuación vamos a leer el Salmo número 19 y vamos a darle lectura del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Palabra del Señor. Amén. Bien, hermano, ahora es momento de poner nuestros corazones delante de Dios y orar por confesión de pecados. Así que vamos a confesarle al Señor nuestros pecados y nuestras transgresiones en este momento. Oremos. Padre, en este momento nuevamente estamos orando a ti. Nuevamente reconocemos, Señor,
que solamente tú puedes perdonar nuestros pecados y queremos confesártelo, Señor, solamente a ti. Queremos que sepas, Padre, que arrepentidos venimos delante de ti a reconocer nuestra culpa y a reconocerla sin ninguna excusa. Todo lo que nosotros hemos hecho en contra de tu voluntad a lo largo de estos días, Señor, lo hemos hecho sin obligación, lo hemos hecho sin que nadie nos haya obligado a pecar, sino que nuestro corazón rebelde y nuestro corazón que aún desea pecar, Señor, ha pecado voluntariamente. Y por ello, Padre, queremos pedirte tu perdón. Y no solamente que perdones nuestros pecados, Señor, sino que también cambies nuestra manera de vivir. Que no volvamos a hacer y que no volvamos a vivir practicando el pecado. Y Señor, sabemos por tu palabra que esta es una muestra de verdadero arrepentimiento. Cuando uno se aparta completamente de aquel pecado que sabe que está mal y aún así es necio en seguir practicándolo. Señor, te rogamos que nos perdones y que nos des esta nueva vida en Jesucristo para poder luchar y vencer al pecado, Señor. Confesamos todo esto de corazón en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, la seguridad del perdón que la Escritura nos ofrece y que yo le extiendo en este momento es esta seguridad que Dios nos da de que al confesar nuestros pecados con un verdadero corazón arrepentido, entonces el Señor nos perdona y aquello que era negro, Él lo deja blanco como la lana. Así que, hermano, le extiendo esta seguridad que Dios nos da de habernos perdonado si de verdad y de corazón nos hemos arrepentido. Ahora, para celebrar al Señor y para seguir cantando a su nombre, vamos a cantar el siguiente canto que nuestros hermanos de Ticul entonarán. Vamos a cantar esa alabanza, Jehová está en medio de ti. Leamos 1 Corintios,
el versículo 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Ha llegado el momento en el cual vamos a reflexionar en la palabra del Señor, y como bien escucharon hace un momento, el día de hoy vamos a estar reflexionando en el final de Primera de Corintios capítulo 1, y los versículos sobre los cuales estaremos reflexionando son el el versículo 30 y el versículo 31, que dicen de la siguiente manera: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Muy interesante lo que Pablo está diciendo aquí. El que se gloría, gloríese en el Señor. Este pasaje Pablo lo toma de Jeremías capítulo 9, versículo 24, cuando Jeremías, siendo profeta de Dios, le dice al pueblo que no se gloríe en la sabiduría del mundo, sino que se gloríe por conocer a Dios y que se gloríe por entender a Dios. Entonces, hermano, a lo largo de este mes hemos estado viendo un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y el día de hoy lo que vamos a ver es que nosotros desde luego que tenemos sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si hemos recibido sabiduría por parte de Dios, eso quiere decir que no proviene de nosotros, y por lo tanto la gloria por vivir sabiamente o por conocer la sabiduría del Señor pertenece solamente a Dios. Así que vamos a orar y pasamos a meditar al pasaje de este día. Señor, te rogamos que tú ilumines nuestros corazones para poder prestar atención a tu palabra, para poder entender tu palabra, para poder meditar en ella y para poder aplicarla a nuestra vida, Padre. Gracias por este momento en el cual vamos a reflexionar en ella. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos hace entenderla y comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, entonces, lo primero que Pablo dice en esta porción de la Escritura es que nosotros, gracias a Dios, estamos en Jesucristo. Y al estar en Jesucristo entendemos nosotros lo que es la verdadera sabiduría. Que, como te digo, los corintios tenían el problema de que tenían esta lucha, ¿no?, entre hacerle caso a la sabiduría del mundo y hacerle caso a la sabiduría de Dios. Pero Pablo deja claro que la sabiduría verdadera es la que proviene a través de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, hermano, si hemos tenido la sabiduría de parte de Dios o estamos teniendo la sabiduría por parte de Cristo? Bueno, la respuesta es sencilla. ¿En quién nos estamos gloriando? ¿En Cristo o en la sabiduría de este mundo? Y es ahí cuando vamos a encontrar la respuesta de si estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios o si estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. Déjame darte un ejemplo. Si hoy te dieran un premio por algo que sabes hacer muy bien y la gente te estuviese aplaudiendo y estuviese diciendo que eres muy bueno en lo que haces, ¿qué palabras dirías al respecto? ¿Que todo lo que tú estás haciendo es gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo? ¿O que todo lo que tú recibes realmente no te pertenece a ti?
sino que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor y Él es quien debe llevarse toda la gloria por todo aquello bueno que nosotros podamos hacer. La sabiduría del mundo es el ejemplo de lo primero. Yo me esfuerzo, yo trabajo y todo lo que yo hago es para mi gloria. Pero la sabiduría de Dios es Jesucristo, con su muerte, cambió, transformó mi vida. Y ahora todo lo que hago, todo lo que soy y todo lo que tal vez en el futuro seré, solamente lo debo gracias al Señor. Y esto los corintios lo tenían que entender, porque los corintios luchaban mucho con esto, luchaban con querer ser reconocidos como personas sabias, pero Dios les estaba poniendo un alto y les estaba diciendo: no se preocupen por el reconocimiento, preocúpense por conocerme a mí y por glorificarme a mí, dice el Señor. Ahora, esto tiene que ver mucho, hermano, con la humildad. Tiene que ver mucho con despojarnos de ese viejo hombre que era egoísta, de ese viejo hombre que le encantaba recibir la gloria, de ese viejo hombre que le encanta que le digan halagos, que lo hagan sentir bien y que le hagan sentir que es lo máximo. Despojarnos de eso y darle la gloria a quien en verdad le pertenece, que es a Dios. Ahora, Pablo va a utilizar 3 palabras para llevar a los corintios a una conciencia de humildad. Y estas 3 palabras son las siguientes: justificación, santificación y redención. Cuando Pablo dice que gracias a Cristo nosotros tenemos, versículo 30, justificación, santificación y redención, él está diciendo que toda nuestra vida y todo lo que hemos obtenido de parte de Dios no vino de nosotros, vino de Cristo. Es así que para entender cómo darle gloria al Señor y toda la gloria a Dios, tenemos que entender qué es la justificación, la santificación y la redención. Así que quiero empezar con la primera palabra de este día, que es la palabra de la justificación. Bien, en el mundo grecorromano, en el mundo griego, se acostumbraba en el tiempo de los corintios a que cada uno se hacía merecedor de algo, ¿no? De hecho, los griegos, los corintios, eran conocidos porque en ellos se encontraba lo que se llama Juegos Olímpicos o las Olimpiadas. Ellos celebraban esto, y al celebrar las Olimpiadas, al final, pues a los ganadores se les daba algo, y a los perdedores pues no se les daba absolutamente nada. De tal modo que el Corinto estaba acostumbrado a obtener las cosas a través de méritos. Es decir, quieres ganarte algo, tienes que esforzarte. Quieres ser el mejor en algo, tienes que esforzarte todavía más. El Corinto trajo esta idea a la iglesia, y al traerla a la iglesia empezó a pensar que ser justificado o la justificación tenía que ser también a través de este medio, a través de las obras. Ahora, ellos estaban encaminando las obras a confiar en ciertas personas, o al pensar que mientras más sabiduría tengan, más aceptados iban a ser por Dios. Y esto era una mentira que Pablo estaba corrigiendo. Por eso Pablo les dice que en Cristo Jesús entendemos que la sabiduría del creyente es que gracias a Él tenemos justificación. Como lo dice el libro de Romanos: mas el justo por la fe vivirá. El Corinto no había entendido que por sí mismo no podía autojustificarse. ¿Y por qué no podía autojustificarse el Corinto? Bueno, porque el Corinto no podía pagar por sus propios pecados. No importa qué sabio sea, no importa qué agradable sea, no importa cuántos dones tengan, eso no era suficiente para pagar por sus pecados.
Entonces, el día de hoy tú y yo nos encontramos en la misma posición que los corintios. Necesitamos ser justificados. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo justificado? ¿Tengo que entrar al grupo de alabanza para que el Señor me ame? ¿Tengo que orar y tengo que leer mi Biblia para que el Señor entonces me diga que soy bueno y a través de eso me justifique? La respuesta es que no, hermano. No importa cuántas cosas usted haga por sí mismo, el Señor no lo va a justificar por eso. Podría dar hoy la ofrenda más espléndida del mundo, pero no va a poder comprar su salvación. Y este fue un error que se enseñó por mucho tiempo en la Iglesia Católica Romana, que uno a través de ciertos pagos llamados indulgencias podía comprar la salvación, pero la Biblia dice que nosotros no podemos hacer eso. Entonces, somos culpables delante de Dios y lo que merecemos realmente no es justicia o que nos justifiquen, lo que realmente merecemos es juicio y condena. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pablo dice, pero gracias a Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, nosotros tenemos justificación. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo decide venir al mundo a dar la vida por sus hijos, para que ellos sean declarados justos delante de Dios, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Así que, hermano, si tú eres salvo el día de hoy, ¿es gracias a que eres un buen cristiano o es gracias a la obra de Cristo? La respuesta es esta, es gracias a la obra de Cristo. Por lo tanto, mi salvación y la salvación de cada persona, si es gracias a Cristo, ¿quién merece toda la gloria por eso? Toda la gloria la merece Cristo. Así que si vas a hablar con alguien de este tema de la salvación, no te presentes como alguien que lo obtuvo. No te presentes como alguien más santo, no te presentes como alguien perfecto, no te presentes como alguien que se ganó esto, porque realmente no te lo ganaste. Dios, de pura gracia, y eso significa un favor que no te merecías, te ha salvado. Y cuando los corintios entienden esto, entonces su manera de pensar cambia, porque ellos dicen, entonces ya no tengo que competir, ya no tengo que demostrarle a nadie que soy el mejor, simplemente voy a intentar vivir con toda humildad, reconociendo que lo que soy es gracias a Dios. Y de esta manera Pablo en la iglesia de Corinto corregía la idea del mérito, la idea de que tú te ganabas las cosas, entonces tú ahora podías presumirlo. Hermano, dado la justificación por la fe que es gracias a Cristo, en la iglesia no debería haber gente presumida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos nos fue dado por Jesucristo. Y eso empieza por lo más valioso de la vida de cada creyente, que es la salvación que nos ha sido regalada. Ahora, Pablo deja en claro esto. En el pasado, Cristo fue quien pagó toda la deuda para justificarnos. Entonces, esa deuda no la podías pagar tú, no la podía pagar yo, entonces le pertenece a Cristo. Y esto nos lleva a vivir una vida de humildad y de devoción al Señor. Ahora, eso no termina ahí. Pablo dice que Cristo también fue hecho por Dios sabiduría, no solamente para justificarnos, sino también para santificación.
Y aquí la palabra cambia. La primera palabra es justificación, que quiere decir que Cristo nos justificó al dar su vida en la cruz, nos hizo justos delante de Dios cuando no lo merecíamos. Pero ahora Pablo utiliza la palabra santificación, y la palabra santificación significa que estamos en un proceso en el cual estamos creciendo cada día más a parecernos a Jesucristo. Eso quiere decir que conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo en el Señor, cada día vamos muriendo más al pecado y cada día vamos amando más a Jesucristo. Hacemos morir las obras de la carne y empezamos a vivir cada día más en el Espíritu, creciendo cada día más. Los corintios tenían que entender que esto también era una obra de Cristo. Te repito, el Corinto estaba relacionado a la santificación siempre con la sabiduría del mundo. Si ellos obtenían más poder económico, ellos pensaban, estoy creciendo. Si ellos conocían más de filosofía, de letras y de idiomas, ellos pensaban, estoy creciendo, estoy siendo más santo. Pero la Biblia, hermano, no dice que ser santo sea tener mucho conocimiento o crecer en el conocimiento de este mundo. La Biblia dice que ser santo se relaciona con parecerse cada día más a Dios, con parecerse cada día más a Cristo. Entonces, no importa si tú estudias en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, si no conoces a Dios, no importa en cuánto hayas crecido en conocimiento, tu destino no es el cielo. Porque no a eso se refiere la palabra santificación. La palabra santificación se refiere al crecimiento que Dios da a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo para conocerle más a Él. Y mientras más le conozcamos a Él, más vamos más vamos a parecernos a Él. El Corinto tenía el problema de que pensaba que ellos eran más santos, por ejemplo, de acuerdo a quienes los educaban. Si era Pablo, si era Apolos, podríamos hacer la analogía el día de hoy en nuestro contexto, ¿no? Pensaban que eran más santos dependiendo a qué iglesia asistían. Si era una iglesia de 1000 miembros, entonces ellos se sentían más santos porque estaban en un lugar más grande, ¿no? Si era una iglesia de poca gente, ellos probablemente pensaban, no, ellos son menos santos porque son menos poderosos y son menos numerosos. Pero esta santificación, hermano, te repito, no depende de las cosas externas en las cuales nosotros nos encontramos, sino de lo que internamente pasa en nuestro corazón. Ahora, cuando alguien es un nuevo creyente, digamos que crece poco a poco. A veces nos podría llegar incluso a frustrar, porque hay cristianos que aparentemente dan 3 pasos hacia adelante y luego dan 2 pasos hacia atrás, empiezan a tomar decisiones equivocadas, pero si son verdaderos creyentes, confiamos en que el Señor los va a ir santificando poco a poco para que ellos vayan dejando el pecado. Eso no quiere decir, hermano, que los cristianos más maduros deberían tratar mal a los más inmaduros. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted es un cristiano maduro, usted no produjo esa madurez en usted. Quien realmente la produjo fue Dios y lo hizo gratis. Porque usted y yo no podemos crecer en santificación a menos que Dios dé ese crecimiento. Por eso la Biblia dice, Apolos regó, luego otro sembró, pero ¿qué pasa? Pero el crecimiento lo da Dios. Así que yo puedo leer mucho la Escritura, pero si es gracia de Dios,
yo la voy a entender y mi vida va a ser transformada y seguirá creciendo. Pero no me puedo gloriar en eso porque no vino de mí, vino de Dios, quien me ha hecho responsable de leer la Escritura, desde luego, que me ha hecho responsable de orar, sí, de congregarme con la iglesia, sí, de estar viendo esta transmisión, sí, Dios me ha hecho responsable por eso, pero el crecimiento lo va a dar Él. Entonces, un cristiano maduro no puede burlarse de un cristiano más inmaduro o tratarlo como si fuese otra cosa, porque gracias a Dios los dos son creyentes. ¿Y qué debe pasar cuando alguien que es más maduro se encuentra con alguien más inmaduro, hermano? Pues debe pasar lo que Cristo hizo con nosotros: tener amor, tener paciencia y desde luego decir la verdad, pero con amor, sabiendo que el crecimiento no lo va a dar mi ejemplo, no lo van a dar mis palabras, no lo va a dar mi persona. No porque yo hable con alguien quiere decir que esa persona va a cambiar. No, el crecimiento lo va a dar el Señor y nos va a utilizar para ello, sí, para llegar a otras personas, para poder hablarles de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, pero lo que ya no es responsabilidad nuestra es el crecimiento que Dios da. Por lo tanto, el Corinto tampoco podía presumir esto. El Corinto no puede decir: yo soy sabio porque me he leído 14 libros acerca de sabiduría. El Corinto no podía presumir: yo soy santo porque llevo de 12 años en la iglesia, 25 años en la iglesia. El Corinto no podía presumir: yo soy santo o soy más santo porque mi familia, por ejemplo, es de la familia de Apolos, entonces como Apolos es sabio, entonces todos nosotros estamos creciendo en santidad. No, el Corinto no podía presumir eso. El Corinto lo único que podía presumir era esto: que si ellos habían crecido en conocimiento de Dios y sus vidas estaban viviendo cada día más a la imagen de Cristo, entonces gloria a Cristo por eso, por darnos ese crecimiento. Y esto era lo único que el Corinto podía presumir: que Cristo se fijó en ellos, en su condición de miseria, en su condición de necesidad, y puso allá la semilla del Evangelio. Y como dice la parábola del sembrador, un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en mala tierra, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre espinos, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto y floreció. ¿Por qué? ¿Porque la semilla se sembró sola? No, porque el sembrador salió a sembrar esa semilla. Entonces, hermanos, si usted crece en santificación, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él lo ha permitido, Él ha dado el crecimiento. Y finalmente Pablo dice un tercer punto. Pablo dice que Cristo es hecho sabiduría de Dios para nosotros, no solamente en justificación, no solamente en santificación, sino en redención. Y la redención, hermanos, significa que al final de nuestros días, cuando tengamos que estar delante de Dios, Dios nos va a tomar como hijos suyos para estar eternamente con Él. Y eso comenzó no en el momento en el que nosotros comenzamos a hacer buenas obras, no en el momento en el que lo ganamos, sino en el momento en el que creímos que Jesucristo compró esa redención o pagó esa redención por nosotros. En el Antiguo Testamento, si tú querías redimir algo, tenías que pagar el precio por redimir aquello que querías rescatar. De hecho, la palabra redención viene del idioma de rescate. Entonces, si tú perdías una tierra,
había un año de redención en donde esa tierra se te era devuelta si tú no podías pagarla, pero se redime la tierra y se te regresa. Esto no lo entendemos nosotros, porque o se nos hace difícil entender en nuestra cultura, porque si tú pierdes algo, por ejemplo empeñado o vendido, y no tienes para volver a recomprarlo, ¿te lo van a devolver? Realmente no, nadie te lo va a devolver si no lo pagas. Pero en el contexto judío, en el contexto judío cristiano, Dios devolvía la tierra, incluso a la persona que no podía pagarla. Sacaba de la cárcel a aquellos que, aún sin cumplir su condena, muchas veces Dios los perdonaba y los dejaba libres. Ahora, con Cristo pasa lo mismo. Nosotros, te repito, tenemos una deuda. Cada vez que tú y yo pecamos, nuestra deuda es el infierno. Nuestra deuda es recibir el castigo del Señor por nuestros pecados. Tenemos que pagar el precio de nuestros pecados. Es más, si a partir del día de hoy tú no cometieras ningún pecado y vivieras santamente de aquí a la segunda venida del Señor, eso no quiere decir que tu deuda ha sido pagada. Aún así tú deberías pagar la deuda de todos tus pecados pasados. Pero lo triste, hermano, es que no solamente hemos pecado en el pasado, en el presente, sino que es muy probable y totalmente seguro que en el futuro de alguna manera pecaremos en pensamientos, palabras o en obras. Entonces, ¿quién va a pagar por todo eso? ¿Quién va a pagar el rescate de nuestras almas del infierno? Bueno, a eso vino Cristo, justamente a hacer Él el pago por nuestros pecados, porque dice la Escritura que así como el pecado entró al mundo a causa de un hombre, a causa de Cristo entró la gracia, y esa gracia es la gracia que no merecemos, por la cual Cristo paga nuestros pecados, es decir, nos libera del precio de muerte que teníamos que pagar, y nos redime, es decir, nos compra para Dios. Y esto lo dice el libro de Apocalipsis, que gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, que han sido comprados para Dios, estarán el día que Jesucristo regrese en el cielo con Él. Ahora, ¿fuiste tú quien pagó por eso? Permíteme preguntártelo de otra manera. ¿Puedes tú pagar por eso? ¿Puedes tú comprar tu redención? ¿Puede todo el dinero del mundo hacer salva a una sola persona? La respuesta es no. La respuesta es que solo a través de Jesucristo las personas pueden ser salvas, pueden ser redimidas. Entonces, delante de Dios, cuando tú estés delante de Él, ¿qué le vas a decir si Él te preguntara que si mereces ser salvo? ¿Le vas a decir todo lo que hiciste en esta vida por Él? ¿O le vas a decir, Señor, no lo merezco, pero creo firmemente en el Señor Jesucristo y que Él y solo Él pudo comprar mi vida para su gloria? Y este es el error en el que mucha gente cree, hermano, que piensa que se puede llegar al cielo de otra manera que no sea Cristo, a través de buenas obras, a través, por ejemplo, de otras personas como María, como el Papa. Pero, hermano, no es lo que la Biblia enseña. No hay otro intercesor, no hay otro mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si tú odias a una persona, nunca se lo vas a decir. Pero si tú lo amas, le dirás la verdad, que la única manera de ser rescatados de la muerte es a través de Cristo. Particularmente esto cuesta a veces en lugares como en funerales, por ejemplo, donde algunas personas todavía piensan que después de que una persona muere se pueden hacer ciertos cultos, ciertos servicios
para que esta persona sea rescatada, pero la verdad es que nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. Quien nos salva es Jesucristo, y nos salva gracias a Dios y a su misericordia a través de la predicación del Evangelio. Entonces debemos ser responsables en predicar la verdad como es, con amor, pero la verdad a fin de cuentas. Y de esta manera el mundo y los que se salven van a estar toda su vida no agradecidos con nosotros, sino agradecidos con el Señor por habernos puesto ahí y predicarles la palabra. Entonces el Corinto no podía pagar este precio de su redención. ¿Quién lo pagó? Lo pagó Jesucristo. ¿Tenía el Corinto algo de qué gloriarse? No, sino que tenía que reconocer que su vida había sido comprada a precio de sangre por Cristo. Lo mismo es para ti y para mí el día de hoy. ¿Tenemos algo en qué gloriarnos, hermano? ¿Hemos comprado nuestra salvación? ¿La hemos adquirido? La respuesta es no. Cristo la adquirió por nosotros, por gracia, si creemos y nos arrepentimos y confiamos en Él. Es así que al final de este versículo Pablo dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo nos dice que debemos ser fuertes, que debemos ser los más inteligentes, que debemos ser los más ricos del mundo para ser alguien en la vida. Pero la sabiduría de Cristo nos dice que realmente todo lo que tenemos no es gracias a nosotros, es gracias a Cristo, que hizo 3 cosas por nosotros. Nos justificó cuando no merecíamos esa justicia, nos está santificando cuando no podemos nosotros crecer por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, y nos ha redimido y nos redimirá en el día final. Y todo eso, hermano, porque Él vino a dar su vida en la cruz. Así que nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro están ligados a Jesucristo. Entonces toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea solo para Dios. Dios le bendiga, hermano, y la próxima semana meditaremos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Que pase una excelente noche. Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos lleguemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor servir, su voluntad cumplir, y para
gloria. Atiende, oh Señor, tu pueblo te adora, también hoy te canta, enjuga su llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, tu gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor, servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, da dulce esperanza, nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. A Dios solo sabio y omnipotente, de todos reverentes, honor y majestad. Por tus beneficios recibe prodigio y humilde servicio, oh divina Trinidad. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor, servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, da dulce esperanza, nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Y ha llegado el tiempo, hermano, de consagrar las ofrendas. Si el día de hoy no pasan los ancianos o los diáconos, pues hermano, sabe que usted puede separarla, pero aún así queremos orar por las ofrendas, porque realmente no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. Así que vamos a consagrarlas desde este medio. Vamos a orar. Señor, en esta noche, gracias por todos los medios que nos has dado para honrarte, para honrar tu nombre. Y también, Señor, gracias por las ofrendas, porque si podemos dar ofrendas, Señor, y si podemos nosotros aportar gozosamente diezmos, es porque, Señor, tú no nos has desamparado. Es porque, Señor, el sustento ha llegado a la casa, los salarios siguen siendo parte del ingreso de nuestros hermanos, y tú los has permitido, Señor, tú en tu bondad has permitido que los hermanos tengan trabajo, y ese trabajo, como dice la Escritura, sea remunerado, porque el obrero es digno de su salario. Señor, pero sabemos que todo es tuyo, y de lo tuyo, Señor, en ofrenda te damos, no con dolor, no con tristeza, porque sabemos, Padre, que tú amas al dador alegre. Así que, Señor, bendice las ofrendas que nuestros hermanos con anticipación y con antelación han separado, Padre, para que también a través de ellas ellos honren tu reino, honren a tu iglesia, Señor, pero sobre todo te honren a ti, Padre, te honren con todo lo que nosotros tenemos, con nuestra vida, con nuestros bienes, con cada cosa que hacemos, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y para concluir, hermano, permítame hacer una última oración por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y al mismo tiempo orar para que el Señor reciba este momento en el cual pudimos cantar, pudimos adorar, pudimos leer, pudimos orar. Así que por última vez inclinemos nuestras cabezas en este momento de adoración para hacer llegar nuestras oraciones al Señor. Vamos a orar.
Señor bueno, santo y bondadoso, te rogamos que seas tú quien confirme lo que se ha hecho en este momento. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, te ruego por cada una de las personas, Señor, que te ama y que espera tu venida, Padre. Te ruego, Señor, también que todas y cada una de las acciones que nosotros hagamos, sea en este momento o después de que este momento termine, sea siempre, Señor, recordando que en cualquier momento estamos delante de ti y estamos delante de tu presencia. Así que, Padre, sea que comamos o que bebamos, permítenos hacer todo para tu gloria y que la gloria sea siempre para ti, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermano, este momento ha terminado y le recuerdo, la próxima semana estaremos comenzando el mes de agosto. Seguramente tenemos varias cosas que anunciarle. Ya han pasado 5 meses desde que inició la cuarentena. Así que estése pendiente de la próxima transmisión, porque seguramente tendremos muchos anuncios que hacerle. Así que por este momento Dios le bendiga y espero verlos pronto. Que tenga una excelente noche y el Señor esté con todos y cada uno de ustedes.